Pues ahora en esta noche tenemos nuestra lectura bíblica en Lucas capítulo 2, del versículo 10 al versículo número 11. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: pero el ángel le dijo, no temas, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Antes de comenzar a explicar este pasaje que acabamos de leer, quisiera que cada persona que en esta noche nos está escuchando pudiera meditar en cada pasaje que vamos a estar citando en esta noche. Alguien dijo un día, ¿verdad?, que no hay mayor ciego que el que ve y no quiere ver. Qué importante es para los seres humanos que habitamos este planeta usar la inteligencia que Dios nos dio, el intelecto, usar la ciencia que Dios nos dio, poder nosotros tener el discernimiento que podemos tener estando al pendiente de lo que escuchamos, para que nosotros podamos darnos cuenta si es cierto o no es cierto. Uno de los grandes errores en la mayoría de seres humanos es no usar su mente, no usar el discernimiento que debe usar, el discernimiento en su corazón. ¿Cuántas personas simplemente porque escuchan, creen, nunca meditan en ello, solamente se dejan llevar por lo que otros hacen o dicen? Quisiera en esta noche, mi amigo que me estás escuchando, que pudieras meditar bien en lo que vas a escuchar, que pudieras reflexionar con lo que vas a escuchar, que uses tu mente, que uses la ciencia que Dios ha dado en tu cerebro, esa conciencia que cada ser humano tenemos. Quisiera que en esta noche pudieras tú estar al pendiente de este mensaje. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque sabemos, la mayoría de personas sabemos que en este mundo hay no una religión, hay muchas religiones en el mundo. Algunos han dicho que hay más de 10,000 religiones en el mundo, y yo creo que así es. Conocemos a muchas religiones que hay. Y déjame decirte en esta noche, nunca se dijo que Dios establecería una religión en el mundo para salvar al mundo. Las sectas son tan comunes en tener los mismos pensamientos y las mismas ideas. Una secta normalmente tiene un líder que los encabeza y que los dirige a lo que él piensa o a lo que él cree. Así, cada secta tiene un líder. Ahora, normalmente también vemos que los líderes enseñan a sus seguidores que ellos son la religión verdadera. Normalmente enseñan, ¿verdad?, que si no eres tú parte de su religión te vas a ir al infierno, y que si eres parte de su religión te vas a salvar. Que todas las demás religiones e iglesias están equivocadas, están erradas, que solamente ellos tienen la verdad. Y déjame decirte, hay algo curioso con las sectas, que todas defienden y todas se pelean por decir, nosotros somos la religión verdadera, somos la iglesia verdadera. Y déjame decirte, Dios no estableció una religión para salvar al mundo. Dios mandó a su Hijo Jesucristo para salvar al mundo. Toda iglesia correcta, toda iglesia que va en la dirección correcta, siempre dirá que Cristo no es una religión, que la religión nos salva, que la persona de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo es lo que salva a una persona pecadora. Tú estás en una religión, tienes un líder, tienes alguien que te ha dicho, solamente nosotros nos vamos a salvar, todos los que están fuera de nuestra religión se van a ir al infierno, solamente los que son de nuestra religión se van a salvar. Escucha entonces este mensaje en esta noche. Dice la palabra de Dios. La primera cosa que quiero enseñarte en esta noche, la palabra de Dios nos dice desde antes, desde el Antiguo Testamento
a través de los profetas profetizaron acerca de que Jesucristo es el Salvador del mundo. Allá en Zacarías capítulo 9, versículo 9, dice la palabra de Dios: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahora escucha lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 21 al versículo 23. Dice la palabra de Dios: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mis amigos y mis hermanos, en esta noche meditemos en lo que dice la santa palabra de Dios. Dios jamás dijo que Él establecería una religión que sería la líder de todas las religiones en el planeta, que sería el medio de salvar al mundo, que sería el medio de perdonar los pecados de las personas en el mundo. Jamás está eso en la Biblia. La Biblia nos dice claramente que Dios, desde antes que naciera Jesús, a través de los profetas, se mencionó que nacería el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el que perdonaría los pecados de todos los seres humanos que se arrepientan. Habló acerca de él, que nacería de la nación de Israel, que nacería en la ciudad de Belén, que nacería de una virgen llamada María, que él iba a morir por el mundo, que él iba a salvar al mundo. Dice la palabra de Dios allá en Mateo capítulo 21, versículo 1 al versículo 5, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betsagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, un pollino con ella, desatarla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Dios, que está en los cielos, desde hace miles de años vio la necesidad en la humanidad. Una humanidad descarriada, desorientada, una humanidad alejada de Dios, una humanidad viviendo en desobediencia, muriendo, camino a la condenación. Y Dios envió a un Salvador a este mundo. No envió a una religión, no envió a una iglesia. La iglesia ha sido salvada por Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Cristo dio su vida por la iglesia. Cristo es el Salvador del mundo. Y quisiera en esta noche que quedara claro en las mentes de todos los que nos están escuchando que hay un Salvador, y el Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios allá en Lucas capítulo 2, versículo 10 al versículo número 11: en su nacimiento se reconoció como el Salvador del mundo. Dice la palabra de Dios: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los ángeles anunciaron que Jesús sería el Salvador del mundo. Los pastores en aquel entonces se gozaron al escuchar esta gran noticia. Herodes también escuchó esta noticia y comenzó a tener temor y a planear deshacerse del Señor Jesucristo, y mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Déjeme decirle, mi amigo, hay un solo Salvador, hay un solo medio de salvación, y es el Señor Jesucristo.
Me da mucha tristeza que en los países de América, especialmente en nuestro país, México, millones y millones de mexicanos han sido engañados. Millones y millones de latinos han sido engañados a través de los años, pensando y creyendo que 7 sacramentos los van a salvar y los van a llevar a la presencia de Dios. De ninguna manera en la Biblia no existen 7 sacramentos que puedan salvar a una persona, pero sí la Biblia desde el Antiguo Testamento se profetizó que vendría un Salvador, y en todo el Nuevo Testamento se nos habla del Salvador Jesucristo, el cual el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y los apóstoles predicaron que en el Señor Jesucristo solamente se encontraba la salvación. Mire lo que dice la palabra de Dios allá en el libro de Lucas capítulo 9 versículo 56. Y escúcheme bien, mi amigo, por favor, en esta noche. Es la Biblia, es la palabra de Dios. Las sectas y las religiones falsas, el peor enemigo que tienen es la Biblia, la palabra de Dios. Porque la Biblia es la luz a la verdad. La Biblia quita la confusión. La Biblia abre los ojos de la gente. La Biblia trae convicción al corazón del perdido y lo convence que solamente Jesucristo puede perdonar pecados y salvar el alma del infierno de una persona para llevarle a la presencia de Dios. Lucas 9:56 dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Dice la palabra de Dios que aquella religión que había en los tiempos de Jesucristo, los escribas, fariseos, sacerdotes y celotes, herodianos, y había un montón de sectas y religiones ya desde los tiempos del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que ellos no entraban al reino de los cielos, ni dejaban que entraran aquellos que habían creído para entrar al reino de los cielos. Qué triste que hay personas que defienden a capa y espada la religión, que defienden a capa y espada la iglesia, la denominación. Déjeme decirle, hay un Salvador, hay una sola persona que murió por nosotros, y ese fue el Señor Jesucristo. Qué triste que hay gente que se convierte a Cristo, no a la religión, aclaro, no a una denominación, se convierte al Hijo de Dios, al Salvador del mundo, se convierten a Cristo con todo su corazón. Al convertirse experimentan la paz porque Dios les ha perdonado sus pecados. Experimentan el gozo en su corazón de saber que ahora son hijos de Dios, que van camino al cielo, y ahora comienzan con el poder y la gracia de Dios a dejar el alcohol, a dejar las drogas, a dejar la delincuencia, a dejar el crimen, a poder estar bien con su familia, con sus hijos. Pero tristemente, ¿cuántos casos? Y hay pastores que en esta noche me están escuchando y hermanos que en esta noche me están escuchando de diferentes iglesias que han tenido quizás la misma experiencia que hemos tenido nosotros, que un joven que usaba drogas, que usaba alcohol, que andaba en la pandilla, que andaba en el crimen, que se andaba golpeando, que terminaba en la cárcel, que terminaba en el hospital, que llegaba sangrando a su casa, de repente se convierte al Señor Jesucristo, deja el alcohol, deja las drogas, se viste decentemente, se corta el pelo, asiste a la iglesia, trae una Biblia en la mano, pero sus padres lo ven. ¿Y cuántas veces hay padres tan ignorantes que en vez de darle gracias a Dios y felicitar a su hijo, le dicen: has traicionado nuestra religión, la religión que nuestros padres nos dejaron, eres un traicionero, prefiero verte borracho y marihuano, prefiero verte en la cárcel y en la cantina que verte con los hermanos? ¡Qué triste! Eso es un pensamiento malo, es un pensamiento sembrado por Satanás. Déjeme decirle, mi amigo, que me escucha en esta noche, si te arrepentiste y recibiste a Cristo y tu vida está cambiando y estás asistiendo a una iglesia donde te están predicando la palabra de Dios, aunque no sea bautista, gloria al Señor, tú sigue adelante escuchando la palabra de Dios, glorifica el nombre de Dios y muéstrate a la gente que Cristo te ha cambiado, porque no es la iglesia, es Cristo a través de su palabra y de su espíritu que cambia a las personas. Yo estoy cansado de personas, estoy cansado de líderes que defienden su religión, que defienden su denominación y que condenan a todas las demás iglesias, aunque están haciendo lo correcto y están cambiando las vidas de la gente. Esa gente no es de Dios. Déjeme decir una vez más en esta noche, yo he dicho esto 1 y 2 veces aquí en este programa. La iglesia, yo soy bautista fundamental. Y doy gracias a Dios porque soy bautista fundamental. Pero la iglesia fundamental no salva a ninguna sola persona. La iglesia fundamental no cambia a ninguna sola persona.
No estamos para exaltar el nombre Bautista, no estamos para engrandecer el nombre Bautista, estamos para anunciar al mundo que Jesús es el Salvador, estamos para engrandecer el nombre de Cristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú puedes estar abajo de un árbol, entre unas tablas y unos bloques viejos, sentado, escuchando a una persona que te predica la palabra de Dios con verdad, que enseña que Jesucristo es el Salvador del mundo. Tú vas al cielo, eres parte de la iglesia de Cristo, aunque no se llame iglesia bautista, aunque no se llame iglesia evangélica, aunque no se llame iglesia de Cristo. Si tú eres del Señor, has aceptado a Cristo, tú eres hijo de Dios, porque la Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado derecho de ser hijos de Dios. No por medio de una religión, por medio de haber recibido a Jesucristo como Salvador personal. La Biblia nos habla de un plan de salvación. El plan de Dios para salvar al mundo fue enviar a su Hijo Jesucristo. Dice la palabra de Dios en San Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No importa en qué religión esté la persona, no importa el color de piel, no importa su nacionalidad, no importa su lenguaje, no importa su cultura, no importa su economía. La palabra de Dios dice que Dios ama al mundo por igual, a blancos y a negros, a pobres y a ricos, y Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por todos nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos salvación y tengamos la vida eterna. Dime dónde dice la Biblia que en la religión se encuentra la salvación. Es una mentira de Satanás. Cuando alguien enseña eso, es que lo único que está tratando de traer más creyentes a su religión para explotar su bolsillo, para quitarle el dinero, teniéndolos engañados, son gente sin corazón, sin sentimientos, porque a pesar de que la gente está enferma y necesitada, desalentada, sin esperanza, con un vacío en el corazón, prefiere tenerlos engañados y sacarles el dinero que enseñarles la verdad, que Cristo es el único que puede salvar y cambiar la vida de cualquier persona en cualquier parte del mundo. Hay miles de religiones en el mundo, pero hemos dicho: Dios no es religión, Cristo no es religión, Cristo es el Salvador del mundo. Dice la palabra de Dios, y escúcheme bien, dice la palabra de Dios allá en San Juan capítulo 3 versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios envió a su Hijo no a condenar al mundo. Déjeme decirle, no estamos aquí para condenar al alcohólico, no estamos para condenar al homosexual, no estamos para condenar al criminal, no estamos para condenar al que usa drogas, no estamos para condenar a la prostituta. Dice la palabra de Dios, Cristo no vino a condenar al mundo, sino que Jesucristo vino a salvar al mundo. ¿Cuánta gente llega a pensar: es que yo soy una mujer de la calle y Dios no me ama? Es que yo soy un borracho, Dios no me ama. Es que yo ando en malos pasos y Dios no me ama. Por eso no me interesa escuchar la Biblia, no me interesa saber de la iglesia, no me gusta que me ame de la Biblia, porque yo sé que Dios no me ama. Dios nos ama a todos. Dios nos ama a todos y Él vino a salvarnos a todos. Cristo nació para salvar al mundo. Cristo vivió para salvar al mundo. Cristo sufrió para salvar al mundo. Cristo murió para salvar al mundo. Cristo resucitó para salvar al mundo. El único que puede salvar es Cristo. Entiéndalo por el amor del Señor. Si usted quiere ir a la presencia de Dios y quiere recibir el perdón de sus pecados, reciba a Jesucristo como su Salvador. No es la religión lo que le va a salvar. Alguien me dijo una vez a mí, dice: pues tú has cambiado de religión. Has dejado la religión de tus padres, la religión que tus padres se dejaron. Déjeme decirle en esta noche, lo que mi padre dejó es en mi mente, ¿verdad? De que él era un alcohólico, de que él decía maldiciones, de que nos dejaba sin alimento, que nos abandonaba semanas y meses. Eso es lo que yo aprendí de mi padre. Él no me habló de Dios. Lo que recuerdo de mi madre eran sus lágrimas, su quebranto de corazón, su tristeza, su angustia, su desvelo. Ellos no me dejaron como herencia una religión. Me dejaron tristeza y malos ejemplos en el caso de mi padre, pero gracias a Dios que me entregué al Señor Jesucristo y Él ahora me ha dado el perdón de mis pecados, la salvación de mi alma, y yo sé que voy a la presencia de Dios porque Cristo me ha perdonado y me ha salvado. Eso dice la palabra de Dios.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo creí al Señor Jesucristo hace 20 años, ahora Él dice que Él me ha dado la vida eterna. Allá en San Juan 12:47 dice la palabra de Dios: el que oye mis palabras y las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Mi amigo, Cristo es el que vino a salvar al mundo. Tiene que saberlo la gente. Mi hermano que en esta noche me escucha, y hermana que me escucha, iglesia que me escucha en esta noche, levante su voz, vaya casa a casa, hable con sus familiares, hable con sus vecinos que Cristo es el Salvador del mundo, que Él es la puerta de salvación, Él es el camino al cielo. No hay nadie más, es lo que el mundo necesita saber. Hace años, posiblemente la hermana me está escuchando en esta noche, pero hace algunos años una hermana de nuestra iglesia me pidió de favor que fuera a predicar al funeral de un familiar de ella que había muerto. Dijo: pastor, mi familia no conoce a Cristo. Mis familiares están tristes y dolidos por la muerte de un familiar nuestro. Quisiera, pastor, que me hiciera el favor de ir a predicar al funeral de mis parientes y de mis vecinos y conocidos. Le digo: claro que sí, hermana, yo voy a predicar. Fui a ese funeral, ahí estaba la hermana, me recibió, me saludó, dijo: gracias, pastor, por venir, déjenle reúno a la gente para que lo escuchen predicar. Y ahí estaba el grupo de gente, ahí estaba el ataúd, ahí estaba el familiar en la caja, y cuando yo abro mi Biblia para darles un mensaje de consolación bíblico, no lo que yo creía o pensaba, sino algo de la Biblia, toda la gente comenzó a salirse. Solamente la hermana y 1 o 2 personas más, por lástima a mí, se quedaron a escucharme. Todos los demás se salieron. Enseguida vino el sacerdote y todos entraron y yo me quedé ahí. Y me dio mucha tristeza de que este hombre se paró enfrente de todos ellos, nunca llevó Biblia, nunca abrió la Biblia, y lo que les dijo a toda esta gente que estaba triste, a esta gente que estaba llorando, a esta gente que tenía su corazón quebrantado y sentían un vacío en su alma, a toda esta gente le dice: bueno, señores, damas y caballeros, como dice el dicho, nadie es tan bueno para que se vaya al cielo, y damas y caballeros, como dice el dicho, nadie es tan malo para que se vaya al infierno. Nuestras 9 misas sacarán a este del purgatorio. ¿Dónde dice eso la Biblia? La gente prefirió escuchar lo que decía un dicho que lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia es la verdad. La única verdad confiable en este planeta se llama la Biblia, la palabra de Dios, y prueba de ellos es lo que está pasando ahora en el 2014. Lo que dijo Cristo hace 2000 años se está cumpliendo, y todo lo que ha dicho el Señor Jesucristo es verdad. Y si Él dice que Él es el único Salvador del mundo, Él es el único que perdona pecados, eso es verdad, mi amigo que me escuchas en esta noche. Mira, no es coincidencia que estés escuchando la radio. No es coincidencia de que le prendiste al radio de tu carro. Es que Dios te ama. Es que hoy quiere darte la salvación de tu alma. Hoy quiere perdonar tus pecados. Hoy quiere darte la seguridad de la vida eterna. Es lo que Dios quiere. Él nos ama a todos nosotros. Allá dice la palabra de Dios en San Juan 4:42. Los samaritanos reconocieron a Cristo como el Salvador del mundo. Fíjese bien, los samaritanos eran una mezcla de judíos y de gentiles. Los judíos no querían a los samaritanos, y los gentiles no querían a los samaritanos porque era mezcla judía con gentil. Pero mire qué declaración allá en San Juan 4:42 dice: y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Buda murió y no resucitó. Mahoma murió y no resucitó. Confucio murió y no resucitó, y nunca anunciaron ni declararon que ellos iban a salvar al mundo. Cristo murió y al tercer día resucitó, como lo había dicho, y Él vendrá otra vez para llevar a los suyos al cielo, para estar con Él por toda la eternidad. Ahora, mi amigo, escúcheme bien. Hoy en día, como dijo Cristo, vendrían muchos falsos profetas, muchos que se dirían que ellos son el Cristo.
Y a cuánta gente le anuncian, mira, ven con nosotros y te vas a salvar, y trae acá tu dinero y te vas a salvar, y cómpranos esto y te vas a salvar, y engañando a un montón de gente, y tristemente gente que está enferma, gente que tiene problemas económicos, personas que tienen problemas en su matrimonio, problemas con sus hijos, jóvenes con problemas. Qué triste que no se tienten el corazón, que a pesar de su necesidad los engañan diciendo, si eres parte de nosotros te vas a salvar, si cumples todos nuestros requisitos te vas a salvar, mientras que la Biblia enseña enfáticamente que Cristo es el que perdona y Cristo es el que salva. No hay otro Salvador más que el Señor Jesucristo. La palabra de Dios en Hechos 4:12 dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El pastor Ávila que predica en esta noche no puede salvar a nadie. Los sacerdotes no pueden salvar a nadie. Ningún líder religioso puede salvar a nadie. Los santos no pueden salvar a nadie. Las imágenes no pueden salvar a nadie. Ni el Papa puede salvar a nadie. Ni María puede salvar a nadie. Gracias a Dios por esta mujer santa y sumisa, por el instrumento que Dios usó para que naciera su Hijo Jesucristo, la mejor mujer de todo el mundo. Yo creo que ella tiene un lugar muy especial en el cielo con Dios. Y gracias a Dios es un ejemplo a todas las mujeres de toda generación. Pero ella jamás hizo un milagro. Menos puede salvar el alma de una persona que va camino al infierno. Cristo pagó con su preciosa sangre la salvación de cada alma que se arrepiente y cree en Él. Allá en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 30, encontramos a una persona haciéndose una pregunta: ¿cómo podía ser salvo? Allá en Hechos 16, 30 dice, hablando acerca de un carcelero, dice, de un encargado de la cárcel, dice Hechos 16, 30, y sacándoles, les dijo: señores, hablando a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuánta gente hoy se hace la pregunta: ¿qué debo hacer para salvarme? ¿Qué debo hacer para recibir el perdón de mis pecados? ¿Qué debo hacer para ir al cielo? Yo quiero estar bien con Dios. Yo quiero cambiar. ¿Qué puedo hacer? Hay un montón de religiones. Cada una dice que tiene la razón. Cada una dice que es la verdad. ¿Qué debo de hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es lo que dice la Biblia. Qué hermoso pasaje encontramos allá en 1 Timoteo capítulo 1, versículo número 15. Si usted tiene una Biblia, acompáñeme en esta noche y mire lo que dice la palabra de Dios. Allá 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15 dice: palabra fiel. Esta palabra fiel quiere decir palabra verdadera, palabra confiable. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No tienes que pagar mandas, no tienes que pagar indulgencias, no tienes que seguir los requisitos de una religión, no tienes que confesar tus pecados a un hombre. La palabra de Dios dice que Jesucristo vino a salvar al mundo. Cristo vino a salvar a los pecadores, y Pablo dijo: de los cuales yo soy el primero. Ahí está claro. Ahora, mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 23 y versículo 24, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La salvación es gratuita. La salvación viene de Cristo. Versículo 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y termino aquí con el mensaje en Romanos 3, 28. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos
allá en Roma, a los que se habían convertido a Cristo, que posteriormente casi todo el país de Roma se convirtió a Cristo, y comenzaron a perseguirlos, a aventarlos a los leones, a torturarlos, a decapitarlos, a colgarlos en los árboles, a prenderlos en fuego. Hubo un tremendo avivamiento en Roma, y el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Roma, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El hombre es perdonado por Dios, es justificado, su alma es salvada por medio de la fe y no por medio de las obras. Allá también en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice la palabra de Dios, por si alguien tiene todavía duda de lo que estoy predicando en esta noche. Efesios capítulo número 2, versículo 8 en adelante, dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloree, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No es por obras, pero Dios nos salva para que hagamos buenas obras delante de los hombres y se conviertan también y glorifiquen al nombre de nuestro Padre Celestial. Mi amigo que en esta noche me escuchas, una vez más te digo, no es la religión la que salva, no es la denominación la que te salva. Yo puedo decirte que tengo gente, o he tenido gente en la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sinaí, gente que se ha sentado en nuestros bancos, que va a morir y se va a ir al infierno porque fue a la iglesia pero nunca se arrepintió y nunca se entregó al Señor Jesucristo. Déjeme decirle, mi amigo y mi hermano, no aparece ningún nombre de ninguna religión en la Biblia. Solamente vemos una persona que vino a salvar al mundo y es el Salvador del mundo, es Jesucristo. No te dejes engañar más, por el amor de Dios. Créele a lo que dice la Biblia. Ahora, mi amigo, si tú no sabes a dónde iría tu alma si murieras el día de hoy, quisieras tener la seguridad, quisieras que Cristo te perdonara tus pecados, quisieras tener la vida eterna, quisieras ser una nueva persona, como hemos dicho, tienes que reconocer que eres pecador. Tienes que saber que hay un castigo por causa del pecado, que es el infierno. Y como has escuchado en esta noche, Cristo es la única persona que te puede salvar y que te puede perdonar. Lo que tú tienes que hacer es entregarte a Jesucristo. La Biblia dice allá en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si en esta noche te arrepientes y haces la oración de fe para recibir a Cristo, Dios te promete la salvación de tu alma. Mi amigo, acéptalo hoy. Hoy es tu noche. Haz un altar, ponte de rodillas y haz esta oración conmigo. Di así en esta noche: Dios mío, yo reconozco en esta noche que soy pecador, que merezco la condenación, pero le pido que me perdone todos mis pecados que yo he cometido. Yo le recibo en mi corazón como mi Salvador. Hoy en esta noche ha sido claro que usted vino a salvar al mundo y entre ellos uno yo soy. Le doy gracias por morir para perdonarme y salvarme. Gracias, en el nombre de Cristo. Amén.